Vamos a profundizar a esta hora en CNN Tiempo de lo que se vive en Estados Unidos, particularmente en California, con los catastróficos incendios que han causado un número considerable de víctimas fatales. De hecho, las autoridades han señalado que esas cifras han ido aumentando, no descartan que sigan aumentando y además el combate de los bomberos ha sido incesante hace prácticamente una semana. Vamos a abordar ambos temas ahora en CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer con un amigo de la casa, Michel Delerve, que nos acompaña otra vez en el programa. ¿Cómo has estado, Michel? Muy bien, muchas gracias, con bastante actividad, porque la verdad es que así tanto te he visto. El análisis de los incendios forestales en Estados Unidos, pero además estas altas temperaturas en nuestro país, no solamente en la región metropolitana, sino que también hacia la zona centro-sur. Así es. Demanda bastante respecto de la preocupación, entre otras materias, incendios forestales, pero también lo que hemos hablado en más de alguna oportunidad, sí, la afectación hacia las personas desde el punto de vista del calor. Exactamente, hemos tenido varios eventos meteorológicos, no solo las altas temperaturas del fin de semana. Esta semana va a ser un poquito más moderada, ya lo vamos a actualizar en el pronóstico. Hay un aviso también y un llamado a la autoridad por marejadas anormales vigente hasta el próximo día miércoles, desde la costa de Arica y Parinacota hasta el Golfo de Arauco, pasando por el archipiélago de Juan Fernández y por supuesto también todo el análisis que se hace al menos hasta ahora de los incendios forestales. De hecho, CONAF, el día de ayer, Michel decía que en comparación al año 2023 tenemos un 19% más de incendios forestales, pero con 8% menos de superficie afectada. ¿Cómo analizas esa cifra? Primero, muy preocupante el alza del número de incendios forestales. La verdad es que en general los incendios forestales, el número es una cifra que tiende a mantenerse año a año. Me sorprende que a esta altura tengamos casi 20% más de incendios. Si lo hablamos entre oferta y demanda, podríamos decir que la demanda a nosotros va a estar dada por dos cosas: el número de incendios y segundo, la cantidad de superficie que haya, porque eso nos va a demandar a nosotros logística. Por otra parte, el tema de la superficie, si bien es cierto, es una buena cifra, pero es una cifra que se compara con el año pasado. El año pasado se quemaron más de 70.000 hectáreas. Entonces, 70.000 hectáreas, ¿es lo que deberíamos aspirar o no? La verdad es que desde mi punto de vista, no. Hasta alrededor de 2014, que es previo a que empiezan la gran oleada esta de incendios forestales, nuestra temporada promedio era de alrededor de 50.000 hectáreas. Entonces, no podemos conformarnos con que algo bueno sea 70.000. Bueno, y también consignemos que al menos hasta esta fecha del año pasado todavía no sucedía el catastrófico incendio en la región de Valparaíso. Ahora bien, que la autoridad, que CONAF diga, pese a que ha aumentado el número de focos de incendio, el foco de, por ejemplo, incendios activos durante los últimos días, que también señalaban eso ayer, el hecho que digan 8% menos de superficie afectada, uno no podría interpretar que la actuación para contener los siniestros ha estado mucho más rápida o que tal vez la cantidad de brigadas, de recursos que se ponen a disposición va en la línea correcta. Yo creo que todavía es insuficiente porque básicamente en este momento creo que seguimos dependiendo muchísimo más de la variable climatológica. No hemos tenido... Mira, tú tocabas el tema del incendio de Viña del Mar del año pasado. Sí. ¿Cuál era el contexto? 5 días de una ola de calor muy intensa, donde el día viernes fue el último incendio, el de Viña del Mar, de 5 días de mucha cantidad de incendios. Entre ellos, en la región de O'Higgins, habíamos tenido ya 3 días de evacuaciones diurnas y nocturnas muy importantes. Entonces, creo que hoy día todavía sacar cuenta respecto de que nuestra logística es la adecuada es muy temprano. Más aún cuando vemos lo que está pasando en Estados Unidos, donde, por ejemplo, a pesar de toda la logística que ellos tienen, les cuesta mucho enfrentar incendios de comportamiento extremo. Ahora, logística como por ejemplo, tener combate aéreo nocturno que nosotros no tenemos y que por lo tanto no hemos tenido nosotros. ¿Por qué no hemos dado ese paso, crees tú, Michel? Por resistencia al cambio. Y quiero decirlo que lamentablemente eso es, porque de hecho uno de los proveedores a nivel internacional, pero que hoy día está siendo muy mencionado en California, es una empresa que brinda servicio en Chile, pero que en Chile se le arrienda el C-130, que ha sido noticia durante los últimos 3 años, pero que lamentablemente no se le arrienda el servicio de combate aéreo nocturno. Y por lo tanto eso es algo incomprensible. El mismo hecho de que no se amplíe más la capacidad entre aeronaves entre 8.000 y 15.000 litros que deberíamos tener más. Entonces, hoy día las condiciones meteorológicas no han demandado a nuestra musculatura
lo suficiente como para que entre en conflicto lo que tenemos con lo que se nos demanda desde el punto de vista de un Y a estas incendio. alturas pareciera un poco paradójico, Michelle, que no tengamos combate aéreo nocturno, y nosotros siempre lo decimos en el programa, sobre todo pensando en que hacia el anochecer, hacia el atardecer también, la velocidad del viento aumenta y aumenta considerablemente. Y más aún, José Miguel, voy a decir algo que ha sido noticia durante los últimos días y parte de las recomendaciones que uno hace. ¿Qué le decimos a la gente porque le cuesta dormir en las noches? Y eso tiene que ver con que en la noche no baja tanto la temperatura. Y como no baja tanto la temperatura, si tú tienes incendios de comportamiento extremo, va a haber obviamente además altas temperaturas que van a hacer que los incendios no desciendan lo suficiente. Lo hemos visto estos días. Igual en las mañanas está agradable a eso de las 7, 6 de la mañana. Eso significa que además los incendios que comenzaron el día anterior tienden a aplacarse muchísimo. A mí lo que me preocupa es que estemos dependiendo mucho de una variable que conocemos, el clima, pero dos que no manejamos. La que manejamos son las capacidades de combate y estos temas, combate aéreo nocturno, por ejemplo, Claro. aeronaves de mayor capacidad de descarga. Exacto. Michelle, vamos a Estados Unidos, a lo que se ha vivido ya hace prácticamente una semana en California con imágenes catastróficas. Estamos revisando, de hecho, unas imágenes, registros de archivo de los últimos días. Ha aumentado la cifra de personas fallecidas conforme han pasado las jornadas. ¿Qué análisis haces de esta emergencia? ¿Qué puntos débiles identificas en una emergencia de estas características? Por supuesto, guardando las proporciones de la cantidad de población que vive en el estado de California y también guardando la proporción de los recursos con los que cuenta un país como Estados Unidos. Mira, quizás es bueno analizar y comentar algunas cosas a partir de las imágenes que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver las pavesas, esas chispitas que se ven. Mira, ahí tienes muchas pavesas que van a ras de piso, pero esas pavesas son capaces de volar entre 30 y 40 kilómetros Así desde es. la base. Por lo tanto, generan nuevos incendios y propagan el incendio en cualquier dirección. Vemos un viento, mira el viento que se ve ahí, cómo se mueve el viento, los árboles, el humo, Que etcétera. anduvieron por los 50 kilómetros por hora en las últimas tardes. Estamos en invierno. Así es. Por lo tanto, el año pasado, a esta misma altura, habían inundaciones. Pero este año ha sido muy seco y por lo tanto el combustible disponible está más propicio a ser encendido y propagarse más rápido. Pero además tú tienes un viento que es propio de la temporada, como tú lo señalas, que es bastante alto, pero cuando se genera este incendio, el calor genera más viento y por lo tanto estamos hablando de que las condiciones meteorológicas generan incendios de comportamiento extremo que ponen en jaque lo que son los recursos para combate. Y aquí lo que vemos entonces es que los recursos de combate deben priorizar. Y la priorización primero es proteger y salvar vidas y en segundo lugar, obviamente, viene infraestructura y después medio ambiente. Por lo tanto, hemos visto imágenes donde el privilegio de los recursos ha sido, por ejemplo, mantener las vías de evacuación. No sé si viste unas imágenes de un bulldozer, el primer día creo que fue, liberando una calle de autos que habían sido abandonados, casi como que fueran autos de juguete, los movía con mucha agresividad. Entonces, las prioridades cambian. Creo que otro elemento, hasta el día de hoy, la superficie de Pacific Palisades, que Sí. es el incendio más importante, es equivalente a la superficie que nosotros tuvimos en el incendio de Viña del Mar. 21.000 acres, aproximadamente 9.000 hectáreas. Es decir, este incendio desde el punto de vista de la superficie no es un incendio tan grande, pero tal como nos pasó a nosotros, el tema es el daño. Para nosotros fue 9.000 hectáreas, 137 personas fallecidas. Para ellos, hasta el momento, son 24 personas fallecidas, pero un daño en infraestructura altísimo. ¿Qué otros puntos de comparación puedes establecer frente a emergencias como las que estamos revisando en las imágenes? Insistimos, estamos hablando de lo que ha sucedido en California versus los incendios más grandes en nuestro país, además de los puntos que ya establecías. Creo que uno de los temas es la agresividad y cómo se prioriza. Es decir, se es muy agresivo, pero hay una clara prioridad. Por ejemplo, en este caso, la mantención de las vías de evacuación. Hay algunas imágenes de la noche, por ejemplo, donde se veía que esas son imágenes tomadas en tiempo real para construcción de inteligencia en tiempo real, donde se ve básicamente el incendio de Sí. noche y se ven las calles marcadas, y, digamos, virtualmente. Sí, claro. Y eso te permite establecer inteligencia en tiempo real que hace que este combate aéreo nocturno pueda tener mayor claridad respecto de dónde combatir,
ya no para apagar el fuego a diestra y siniestra, entre comillas, sino que para habilitar las vías de evacuación. Ahora, ojo, que cuando hablamos de combate aéreo nocturno, no estamos hablando de descargas de un helicóptero de 2.000 litros, ni de un avión AT de 3.100 litros como los que tenemos en Chile. Estamos hablando de helicópteros Chinook que descargan 10.000 litros. Lo segundo, cómo tienen en su caja de herramientas no solamente un tipo de logística, sino que cantidad de logística. Por ejemplo, ayer la Guardia Nacional de Estados Unidos estaba combatiendo con sus aviones C-130. Pero pese a eso, el combate ha sido difícil y qué duda cabe de aquello a estas alturas. ¿Identificas algún punto débil en el trabajo que se ha hecho en Estados Unidos, en California particularmente? Principalmente yo creo que va a venir mucha crítica en Estados Unidos respecto de la cantidad, no el tipo de logística, sino que yo creo que la comunidad va a demandar más y más logística, lo cual es sumamente complejo porque siempre la logística tiene limitaciones en términos cuantitativos, no solamente por un tema presupuestario, sino que también por un tema de disponibilidad. Yo creo que va a venir una demanda muy potente por eso, porque Estados Unidos es una comunidad tremendamente sensible ante este tipo de hechos y no tiene que haber un incendio catastrófico de carácter mundial para que ellos presionen mucho a la autoridad política. Pero creo que en general la diversidad de herramientas que tenían, la verdad es que las tenían todas. O sea, aquí no va a haber una crítica de por qué no había combate aéreo nocturno, pero sí va a haber crítica de decir, bueno, ¿por qué no teníamos más combate aéreo nocturno? ¿Por qué no teníamos más aeronaves grandes? Creo que va a venir por el tema cuantitativo. Nuestro tema es cuantitativo, pero también de diversidad de nuestras herramientas. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido un combate de los famosos aviones CL-415 en convenio con Canadá, que son estos aviones que son capaces de Super Scooper CL-415, son capaces desde la superficie del mar o de un tranque tomar agua sobrevolando, no posándose, sobrevolando de 6.000 a 8.000 litros en 12 segundos. Entonces, la logística la han tenido. Sí, Yo claro. creo que la demanda va a venir por eso. Segundo tema, la importancia de la preparación comunitaria. Yo creo que uno de los elementos cuando se investigue y que va a haber que preguntarse qué se puede hacer adicionalmente es que parte de los fallecidos probablemente nos encontremos con personas que no quisieron abandonar el lugar y que fallecieron Bueno, que eso también por una evacuación tardía. también pasa en nuestro país. Ya para ir cerrando, Michelle, dos cosas y te pido brevedad porque estamos en el tiempo, me dice Jessica Bahamonde, justamente en este momento desde la sala de dirección. Uno, ¿cómo la inteligencia artificial podría ayudar en el sistema de alerta? Eso por una parte. Y lo último, ¿qué consejo le entregarías ya para cerrar a las personas en sus casas para proteger las viviendas, además de los cortafuegos que sabemos es fundamental, ante emergencias de estas características? Lo primero es que la inteligencia artificial es muy importante y todo lo que tiene que ver con tecnología, principalmente en integrar las variables y ser capaz de anticipar, tal como tenemos un pronóstico meteorológico, ir pronosticando. De hecho, hoy día se pronostica lo que se llaman las carreras de fuego, es decir, por dónde se va a escapar el fuego, es algo que no es ex ante, ex post, por dónde va, sino que es ex ante, es decir, se anticipa por dónde eso va. Creo que eso vamos en un camino en el cual cada vez va a ser mayor. Segundo, a partir de esta experiencia, un llamado. Cuando ustedes tengan un incendio de comportamiento extremo, aunque estén lejos, hagan evacuaciones, incluso Preventivas. antes de que la autoridad necesariamente lo ordene. Sin duda, Michel Delerve, experto en gestión de emergencias, muchas gracias por venir al estudio. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.